Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿cierto? El tema de hoy, repaso. Vamos a ver, para comenzar tenemos lo siguiente. Dice aquí, teorema de la bisectriz. ¿Cuál es el teorema de la bisectriz? Si digamos OM, ¿no es cierto? Es bisectriz del, del ángulo AOB. ¿Cuál es AOB? Todo este ángulo, ¿no? Si OM es bisectriz y R pertenece, ¿cierto? O sea, es un punto que pertenece a la recta OM, entonces RP va a ser igual a RQ. ¿Qué serán RP y RQ? Es la distancia del punto R a la recta OA. Y también Q es la distancia de la recta OB a el punto R. Se recuerdan chicos que cuando nosotros teníamos un segmento, cualquier segmento, y un punto, y te pedían hallar la distancia del punto a la recta, ¿qué teníamos que hacer? Trazar sí o sí una perpendicular para saber la distancia, ¿no es cierto? De ese punto a la recta. ¿Qué pasaba si yo hacía esto? Esto no es distancia, ¿no? Tampoco acá, tampoco acá. ¿Cuándo es distancia? Cuando yo tengo una perpendicular. Entonces, distancia D, ¿no? Lo mismo pasa aquí, de a partir de la bisectriz. Si yo, cualquier punto, ¿ah? Cualquier punto, va a ser la misma distancia hacia el lado de las dos rectas. Por ejemplo, acá va a ser una distancia D, acá también será D. ¿Qué más podemos decir entonces también? Que la medida, ¿no es cierto?, de OP, si digamos este es X, también va a ser igual de O a Q. También será X. Pasamos al teorema de la mediatriz. ¿Qué dice el teorema de la mediatriz? Dice lo siguiente. Cuando si por ejemplo tenemos la recta L, ¿no es cierto? Que viene a ser mediatriz de AB y P pertenece a L. Aquí está incompleto, ¿no es cierto? Aquí debe decir, acá sí. Acá será AB, ¿no? A, P y P, B. Completen ahí ya, chicos. Si L es mediatriz de AB y P pertenece a L, ¿qué quiere decir? Si yo trazo una mediatriz y justo pasa por el vértice P, entonces, ¿qué va a pasar? PA viene a ser igual a PR. ¿Cuándo sucederá que cuando yo trace una mediatriz, esta pasa por el vértice cuando es isósceles, o sea, estos dos lados iguales, o sea, n igual a m. ¿Qué más? ¿En dónde más también? En el triángulo equilátero también, ¿sí o no? En el triángulo equilátero también se va a cumplir eso, ¿ya? Entonces, si yo tengo un triángulo isósceles, digamos este triángulo de aquí, isósceles, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir isósceles? Dos de sus lados iguales. Por ejemplo, A, también le pongo A. Si yo trazo una altura, ¿qué pasará? Esta altura a la vez será mediana, también será mediatriz, también será bisectriz. ¿Ven? Entonces, en un triángulo isósceles o equilátero, supongamos que acá también sea, en los dos triángulos, ¿qué sucede? Que esta recta viene a ser que altura, ¿qué más será? También es mediana
porque divide en dos segmentos iguales, también es mediatriz, también es bisectriz. Casi todas las, casi, casi todos los, casi todas las rectas notables cumplen, ¿no? ¿Ve? Mediana, altura, mediatriz y bisectriz. Dice lo siguiente, propiedad. En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana, bisectriz y forma parte de la mediatriz. Ah, ya, lo que les decía, ¿ve? Esto, ¿ve? Se cumple en todo triángulo isósceles E o también también en el equilátero, ¿no es cierto? También se cumple eso. Si AB es igual a BC, ya, todo eso ya está bien, ¿no? Aquí. Teorema de los puntos medios y el de la base media. Aquí también le faltó, ¿no? El AC. Ya. ¿Qué vamos a tener? Dice, si M es un punto medio de AB, M punto medio de AB. ¿Cómo yo determino que es punto medio? Por estas dos puntitos que tiene acá, ¿ve? Y N lo es de BC. N es punto medio de BC. ¿Cómo determino que es punto medio? Por esas dos rayas, ¿no? Estas dos rayas, ¿qué me indican? Que las dos medidas son iguales. Por lo tanto, el N es punto medio. Entonces, la recta L, ¿cuál es la recta L? Esta de aquí, ¿no? Que está con puntitos entrecortados. Es paralela a AC. Luego, MN se le denomina base media del triángulo ABC. Y se cumple lo siguiente. ¿Qué se cumple? Que es la mitad de la base. Por eso su mismo nombre lo dice, ¿no? Base media. Pasamos al teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. Cuando yo tenga un triángulo rectángulo y en la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? La que se le opone al ángulo recto, ¿no es cierto? Hipotenusa y estos son catetos. Catetos, ¿no? Le voy a poner catetos mejor, ¿ya? C de catetos y acá H de hipotenusa. Todo esto es la hipotenusa. ¿Qué propiedad existe? Que cuando yo ubico el punto medio de la hipotenusa y trazo un segmento hacia el vértice del ángulo recto, también va a ser la misma medida que la mitad de la hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2m. La mitad, m. Por lo tanto, se va a cumplir lo siguiente, que si acá es m, por lo tanto, el segmento que viene a ser la mediana, ¿no es cierto? Relativa a la hipotenusa va a ser también m. Ok, chicos, siempre se cumple eso. Listo. Pasamos ahora a triángulos notables, ¿no? Tenemos los triángulos notables exactos y aproximados. ¿Por qué se les dice aproximados? Porque exacto su medida no es, ¿no? Acá, por ejemplo, es un 4,97, 96 punto y así. Pero redondeando es un 5. Entonces, para casos de que te den triángulos de este tipo, simplemente utilizas la fórmula, ¿ya? O el triángulo notable. No se hagan, no se hagan ninguna dificultad ahí, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a ver quiénes son esos triángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo de 30 y 60.
Así se le llama al triángulo que tiene como, como ángulos 30 grados, 60 grados y 90 grados. Triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué tenemos? Que a 30 grados, ¿qué se le opone? Se le opone a 60 raíz de 3a. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 2a. Suficiente con que tú te acuerdes de dos de ellos, puede ser este, a 30a y la hipotenusa 2a. Suficiente que te acuerdes dos de ellos, puedes determinar por Pitágoras el siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? ¿A qué será igual? A la suma de catetos al cuadrado. Cateto 1, digamos, cateto 2 elevado al cuadrado. Eso es el, la fórmula, ¿no es cierto? De Pitágoras. Digamos, muy bien, ¿tú te acuerdas? A y 2a y el otro raíz de 3a, ¿no es cierto? Digamos, ¿tú te acuerdas? Allá, el profesor dijo que cuando tengo 30 grados y 60 grados es a, 2a y raíz de 3a. Pero ahora no me acuerdo dónde va cuál. Digamos, te acuerdas los valores, pero no te acuerdas dónde va tal cual. No sabes dónde va quién, en dónde va quién, ¿no es cierto? Pero sí te acuerdas. Entonces, ¿qué haces? A menor ángulo se lo pone menor lado. A mayor ángulo se lo pone mayor lado. Entre a, raíz de 3a y 2a, ¿quién es el menor? A, ¿no es cierto? Por lo tanto, a 30 se le opone a menor ángulo, menor lado. Luego, ¿quién sigue? El raíz de 3, ¿no es cierto? Y el raíz de 3, entonces, por lo tanto, ¿quién sigue en cuanto a los ángulos? El 60, ¿no es cierto? Entonces a 60 se le pone raíz de 3. Y por último, a mayor ángulo, mayor lado. 90, como es mayor que los tres que de 30 y 60, se le pone también el mayor lado. Ese es en el caso que no se acuerden, ya chicos, dónde va cuál. Listo, tenemos siguiente, triángulo de 45 y 45. ¿Qué será? Este es un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, los dos lados o los dos ángulos iguales le corresponden dos lados iguales. Y por Pitágoras tenemos que la hipotenusa es m raíz de 2. Siguiente triángulo tenemos el de 15 y 75. Acá le completan, ¿ya? 15 y 75. ¿Qué pasa ahí? Al de 15 se le pone la diferencia, ¿ve? Como la diferencia es menor y la suma es mayor, entonces a 15 se le pone la diferencia de ¿qué? De raíz de 6 menos raíz de 2 por n. A 75 se le opone la suma. Raíz de 6 más raíz de 2 por n. Haciendo Pitágoras voy a tener que la hipotenusa es 4n. Y si yo trazo una altura hacia la hipotenusa, voy a tener que ese segmento vale la cuarta parte, ¿no? De la hipotenusa, o sea, n. Y aquí tenemos otros triángulos, ¿no? El de 37 grados, el de 53 medios y 37 medios y el de 14. El de 37 y 53. De memoria deben saber, chicos, que va a ser 3, 4 y 5. Obviamente, ángulo menor se lo pone el lado menor. ¿Ya? Ya, y tenemos 53 medios y 37 medios. T, 2T, T raíz de 5. Aquí, K, 3K, K raíz de 10. En el de 14 vamos a tener K, 4K y raíz de 17K.
Entonces, según vamos avanzando en los ejercicios, vamos viendo qué triángulos notables son útiles, ¿ya? Y hasta ahí sería la parte teórica, chicos.